Amén, amén. Amén. Bueno, ¿sí me siguen escuchando? Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, buenos días, mis hermanos, hermanas. Para mí es una bendición poder compartir con cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo a todos en el poderoso nombre de Jesús. Como ya les dije la otra ocasión que tuve la oportunidad de compartirles, les hablo desde aquí de Medellín, Colombia, la ciudad de Medellín, Colombia. Quiero compartirles, mi nombre es Gabriel Perea, pastor aquí en la ciudad por la misericordia de Dios. Quiero compartirles un tema en esta mañana. Para eso quiero que leamos la palabra en el libro de San Mateo, capítulo 24, el versículo 12. Libro de San Mateo, capítulo 24, el verso 12. Dice la poderosa palabra del Señor ahí, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. El versículo 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Repito, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es lo que dice Jesús como anuncio o advertencia para los últimos tiempos. Quiero estar compartiendo la palabra bajo el tema perseverando en medio de la maldad. Porque si es posible perseverar en medio de la maldad, de los conflictos, porque con Cristo se puede marcar la diferencia. Entonces, ese es el tema en esta mañana, perseverando en medio de los conflictos y de la maldad. Los cristianos somos llamados para marcar la diferencia, somos llamados para perseverar cualquiera que sea la situación, porque con Cristo es posible y se puede marcar la diferencia, sin importar los límites, la situación, lo que pueda suceder en este mundo. Para eso quiero hablar, según enseña la Biblia, ¿qué es maldad? ¿Por qué es importante perseverar a pesar de la situación? La maldad está relacionada con las obras del mal o los frutos del maligno. La maldad siempre ha habido maldad. Jesús advierte como señal para los últimos tiempos. Según enseña la Biblia, es una advertencia que Jesús hace en Mateo 24:12, que el creyente debe permanecer, debe estar preparado para sobresalir, para brillar en medio de las tinieblas, para permanecer en medio de los conflictos. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús, hablando de las obras, hablando de los juicios finales, habla y se da a conocer aquí como advertencia. Y dentro de las muchas señales que él da para los últimos tiempos, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Gloria al nombre de Jesús. En las otras versiones dice, y será mucha la maldad, que muchos se apartarán, se enfriarán y dejarán de perseverar. Entonces, hermanos y hermanas que me escuchan en esta preciosa mañana, estos son tiempos difíciles, son tiempos donde aumenta la maldad. La maldad es tipo de insensibilidad, es tipo de dureza, es tipo de obstinación. La maldad está relacionada, como ya le dije, con las obras del maligno, con las obras del pecado. Pero según enseña la Biblia, dice el apóstol Pablo también, en Romanos capítulo 7, que la maldad es tipo de la naturaleza del hombre, de la naturaleza humana. Por eso es que necesitamos a Cristo
para superar, para combatir, para sobresalir, para brillar en medio de las tinieblas. Bendito el nombre del Señor. Estamos en un mundo donde cada vez crece más la maldad, crece más el pecado, crecen más los conflictos espirituales, emocionales. Estamos en tiempos muy difíciles donde es importante saber que la maldad sigue creciendo y que el cristiano es llamado para hacer luz, para combatir la maldad en el nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. La maldad. Esto sucederá porque el enemigo va a ganar ventaja en el corazón del hombre. Y por eso Jesús lo da a conocer como una advertencia para estos últimos tiempos. Jesús advierte que una de las señales para los últimos tiempos es el aumento, la incrementación de la maldad. Poderoso el nombre de Jesús. ¿Qué pasa cuando hay maldad? ¿Qué pasa cuando el pecado aumenta, cuando crece la maldad, cuando aumenta el pecado? ¿Qué sucede? Isaías capítulo 6, capítulo 26, el verso 21, Jesús se da a conocer ahí. En el verso 20 da una advertencia para su pueblo y le dice: anda, pueblo mío, escóndete un poco dentro en tu aposento y escóndete en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él y por todos sus pecados. Entonces, ¿qué pasa cuando hay maldad? Primero, hay juicio de Dios. Cuando hay maldad, aumenta la ira de Dios, aumenta los juicios, porque la maldad indigna a Dios. La maldad provoca la ira de Dios, el enojo de Dios. Y estamos en esos tiempos donde se está manifestando el juicio de Dios, donde Dios está dando a conocer que está enojado, que está airado, porque eso es lo que hace la maldad, provocar la ira de Dios, hacer que Dios se enoje. Bendito el nombre del Señor. Y Dios advierte al profeta Isaías en aquel tiempo para el pueblo de Israel, pero hoy es una advertencia para nosotros, los cristianos, el pueblo de Dios, a escondernos, refugiarnos en la presencia de Dios, permanecer ahí en la presencia del Señor. Bendito el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la maldad hace que Dios se indigne, que Dios se enoje. Y esto provoca ira, provoca juicio, indignación. Y si alguien está enojado en estos tiempos, por lo que vemos, es Dios. Bendito el nombre del Señor. Dice: porque he aquí que Jehová sale de su lugar. Isaías 26, el verso 21. Para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Entonces, la maldad hace que Dios se enoje. La maldad hace que Dios se indigne y Dios se manifieste, porque no hay nada que desagrade más a Dios que la maldad. Bendito el nombre del Señor. En el libro de Amós, capítulo 3, el verso 2, Dios habla a las familias de la tierra en aquel entonces, porque según la Biblia no se habían puesto de acuerdo. En aquel entonces había maldad y Dios les habla que los va a castigar si no corrigen su actitud, si no corrigen su conducta. Por esta razón, Dios le habla al profeta Amós de que viene juicio, de que les va a castigar por causa de su maldad. Bendito el nombre de Jesús. Cuando hablamos de maldad, estamos hablando de todo lo que Dios aborrece, de todo lo que a Dios le indigna. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Jesús habla en aquellos tiempos como advertencia para los últimos tiempos, lo que va a suceder. Y hoy estamos viendo lo que somos todos. No hay que ser creyente para ver que la maldad está aumentando, la maldad está creciendo. Es tiempo de que la iglesia no solo estemos orando, estemos ayunando, sino que estemos preparados, porque vienen cosas difíciles, pero tenemos que estar preparados en la presencia del Señor, porque sí es posible.
Si es posible brillar en medio de las tinieblas, si es posible perseverar en medio de la maldad, si es posible, mis hermanos que me escuchan en esta preciosa mañana, perseverar en medio de los conflictos, en medio de las guerras, porque con Cristo es posible, con Cristo se puede marcar la diferencia. Alabado sea el nombre del Señor. La maldad directamente representa lo que son las obras del ser humano, la naturaleza humana. Pero ¿quién es el rey de la maldad? Satanás. Satanás es el rey de la maldad, del pecado, de todo lo malo. La maldad es bajeza moral y espiritual. Eso es la maldad, es tipo de bajeza en cuanto a lo moral y en cuanto a lo espiritual. Por eso esto produce castigo de Dios. En el libro de Oseas, el capítulo 9, el verso 9, hay un versículo que llama la atención, porque Dios le dice al pueblo de Israel, Dios habla a través del profeta Oseas, en Oseas capítulo 9, el versículo 9. Y dice la Biblia que en aquel entonces el pueblo cayó muy bajo, porque eso es lo que produce la maldad. Mucha bajeza, mucha inmoralidad, mucha injusticia, mucho pecado. Bendito el nombre del Señor. Dice en el verso 9, Oseas capítulo 9, verso 9, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. Dios le dice al profeta Oseas, este pueblo ha llegado hasta lo más bajo en su maldad y en su corrupción. Bendito el nombre del Señor. Y sigue diciendo, como en los días de Gabá, ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Bendito el nombre del Señor. La maldad lleva al hombre a lo más bajo, a lo más vil, a lo más injusto, a lo desagradable. Por eso es que la maldad provoca la ira, provoca los juicios de Dios. Bendito el nombre del Señor. En el Salmo capítulo 51, desde el verso 2, David habla, Señor, mi pecado te declaré. Dice ahí la palabra. David le dice a Dios que en él hay maldad. Y él le pide perdón a Dios, porque él dice, Señor, Salmo 51, versículo 2, dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Alabado sea el nombre de Jesús. Por lo general, por naturaleza, en el hombre hay maldad. Por naturaleza hay maldad en todo ser humano. Pero en Cristo hay sanidad, hay liberación. En Cristo hay paz. En Cristo hay liberación de la maldad. Alabado sea el nombre de Jesús. A su nombre sea toda la honra, la gloria y la alabanza. Dios quiere que su pueblo brille, y más en estos tiempos, porque como le dije al principio, la maldad siempre ha existido. Pero según enseña Jesús, para los últimos tiempos se aumentará, tomará más fuerza, el enemigo ganará más ventaja y tendrá más fuerza sobre el corazón del ser humano. Estos son tiempos donde el cristiano debe permanecer firme. Estos son tiempos donde tenemos que llenarnos más del bien, llenarnos más de su presencia para brillar en medio de tanta maldad. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Jeremías capítulo 2, el verso 9. ¿Qué dice Jeremías en aquel entonces? ¿Qué dice Dios a través del profeta Jeremías? En Jeremías capítulo 2, verso 19, perdón. Jeremías 2, 19. Dice, tu maldad te castigará. Bendito el nombre de Jesús. Jeremías capítulo 2, el verso 19. Dice ahí la palabra del Señor. Por tanto, dice el verso 19, tu maldad te castigará y tus rebeldías
te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice Jehová, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Alabado sea el nombre del Señor. Jeremías está hablando y Dios lo está respaldando por causa de la maldad que abundaba en aquel entonces. La maldad que había en el pueblo de Israel. Hoy más que nunca, la maldad se está dando a conocer. Estamos viendo los anuncios, las guerras, las violencias, la injusticia, aprobación de leyes que van en contra de la voluntad de Dios, aprobación de ciertas leyes que no agradan a Dios. La maldad está creciendo, el pecado está creciendo, el pecado se aumenta, pero nosotros somos llamados para perseverar, para brillar, para hacer justicia en medio de las tinieblas. Bendito el nombre del Señor. Y es ahí donde la iglesia juega un papel importante. Es ahí donde la iglesia se debe dar a conocer a Cristo en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de maldad, en estos tiempos donde aumenta el pecado. Bendito el nombre del Señor. Jesús habla aquí en Mateo 24 y advierte a su pueblo, advierte a los discípulos y a todo su pueblo y dice, y por haberse multiplicado la maldad, por haber crecido, por incrementarse la maldad. ¿Qué es lo que produce la maldad? ¿Qué es en sí lo que hace la maldad? Dice que el amor de muchos se enfriará. La maldad hace que se aumente la dureza, que se aumente la obstinación. La maldad produce obstinación. La maldad hace que aumente la obstinación, la rebeldía, la dureza de corazón. Poderoso el nombre del Señor. Y se están levantando hombres cada vez más obstinados, hombres peligrosos, mujeres peligrosas, gente que no ama a Dios. Se están levantando líderes, hombres, gobernantes, con un corazón cada vez más endurecido, aprobando leyes en contra de la palabra, en contra de la voluntad de Dios. Cada vez se ve, se habla de cosas más, de decisiones más duras, de decisiones más obstinadas, donde hay más rebeldía. Estamos viendo cosas que antes no se veía, porque cuando Jesús habló en aquel entonces, estaba hablando para estos tiempos. Yo creo que estamos en esos tiempos que Jesús habló. Yo creo que estamos en esos tiempos difíciles donde Jesús habló que se aumentaría la maldad. Pero ¿qué produce el aumento de la maldad? Según enseña Jesús, esto pone en peligro la sensibilidad, el amor en el ser humano. Dice que el amor de muchos se enfriará. No podemos permitir, mis hermanos, que nuestro amor, nuestra entrega, nuestra pasión por Dios, no podemos permitir que nuestra comunión con Dios se enfríe por causa de la maldad. Bendito el nombre del Señor. En medio de tanta maldad, sí se puede agradar a Dios, sí podemos levantarnos en victoria, sí podemos levantarnos y marcar la diferencia en medio del pecado, de las tinieblas, sí podemos marcar esa diferencia. El amor de muchos, dice Jesús, se enfriará. Yo me acuerdo que en tiempo de nuestra niñez, se veía más el amor. Ya hoy suele suceder. Cada vez hay más obstinación. Se ve que la vida del ser humano cada vez vale menos. Cada vez crece más poco amor, poco aprecio. Y aún en el mismo pueblo de Dios se está perdiendo el amor. Se está perdiendo
la sensibilidad, se está perdiendo ese aprecio, esa humildad, porque la maldad está aún teniendo fuerza, la maldad está tomando ventaja, aún en el mismo pueblo de Dios, aunque no debiera ser así, pero la maldad absorbe, la maldad suele absorber, pero es ahí donde nosotros, los cristianos, el pueblo de Dios, tenemos que estar firmes. Porque la maldad no puede tener poder sobre el pueblo de Dios, no puede atar al pueblo de Dios, la maldad no puede perseverar, no debe tener cabida en el corazón del creyente, en el corazón de los ministros. La maldad no debe tener cabida en el corazón de los hombres de Dios, del pueblo de Dios. Bendito el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Poderoso es Dios. El amor de muchos. La palabra muchos habla de multitudes. El amor es directamente un vínculo de Dios, un vínculo perfecto. Y dice la Biblia que todo lo puede, que el amor nunca deja de ser, que el amor es un atributo de Dios. El creyente debe estar lleno de amor, debe estar lleno del amor de Cristo. Pero dice la Biblia que para los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará por el aumento de la maldad. Bendito el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. ¿Qué dice? Me llama la atención de todos estos versículos. En el libro de Romanos, el capítulo 12, el verso 21. Dice, no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Los cristianos somos llamados para vencer. Somos llamados para vencer con el bien el mal. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo creo que estamos en los últimos tiempos, que la venida de Cristo está cerca. Yo creo que estamos en esos tiempos. Pero no importa cuánta maldad haya, eso no es lo más interesante. Lo importante es que hemos conocido al Dios del bien, al Todopoderoso, al que es luz en medio de las tinieblas. Dios usa al apóstol Pablo para decirle que el creyente, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, no puede ser vencido, no se puede dejar vencer de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Alabado sea el nombre del Señor. Sí se puede vencer el pecado, sí se puede vencer la maldad, sí se puede vencer en medio de las tinieblas. Alabado sea el nombre del Señor. Para todos los hermanos que me escuchan en diferentes países, en diferentes ciudades, ánimo, mucha fortaleza. Qué bueno es poder estar unidos para dar esa voz de aliento, para unirnos en oración, para darnos esa palabra de aliento, de fuerza. Jesús, el apóstol Pablo nos habló, Jesús nos habló como advertencia. Alabado sea el nombre del Señor. Que el mal se vence es con el bien. La maldad, el pecado, todo esto se vence es con el bien. Poderoso el nombre de Jesús. ¿Por qué dice la Biblia que no nos dejemos vencer de lo malo, sino que venzamos el mal con el bien? El mal representa, por supuesto, las obras de las tinieblas, como ya dije al principio, las obras del enemigo. Y el bien, por supuesto, está representado en las obras de Dios, en las obras de la luz, en las obras de Jesucristo. Poderoso el nombre del Señor. Entonces es tiempo de levantarnos. Es tiempo de levantarnos en el nombre de Jesús. Es tiempo de levantarnos en victoria. Es tiempo de levantarnos para vencer, para ganar, para perseverar. Alabado sea el nombre del Señor. Es ese tiempo de vencer. Es ese tiempo de vencer la maldad. Es ese tiempo de vencer el pecado. Poderoso el nombre de Jesús. Estamos puestos para marcar la diferencia.
Estamos puestos para dar a conocer a Cristo en medio de las tinieblas, en medio de tanta maldad. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo nos dejó esa palabra como advertencia. El amor de muchos se enfriará, pero yo estoy seguro que el amor suyo no se va a enfriar. Yo estoy seguro que mi amor no se va a enfriar, que el amor de la iglesia, el amor de usted como ministro, el amor de usted como sierva de Dios, como varón de Dios, no se va a enfriar, porque usted está parado en la roca, porque usted está firme en el Señor, porque usted está lleno del poder de Dios, está lleno del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. La maldad tendrá cabida sobre aquel que vive en la carne, aquel que no tiene a Dios, aquel que no tiene comunión con Dios, aquel que no se llena cada día del Espíritu Santo, aquel que no persevera en la palabra, en la sana doctrina. Poderoso el nombre de Jesús. Pero el bien fortalecerá cada día a ese creyente, a ese ministro que está lleno de Dios, que persevera en la oración. El bien fortalecerá, llenará. Alabado sea el nombre del Señor, y marcará la diferencia cada día en ese varón de Dios, en esa congregación, en ese hombre de Dios que persevera. Alabado sea el nombre del Señor, porque la maldad tiene cabida, la maldad tiene dominio sobre aquel que vive en la carne, aquel que está apartado, aquel que vive desanimado, aquel que vive vida doble. La maldad tiene propiedad y tiene cabida sobre aquella persona que no se llena del Espíritu Santo, que no persevera en el Señor. La maldad tiene lugar sobre aquella iglesia, sobre aquel ministro que no se fortalece en Dios. Bendito el nombre de Jesús. Estos son tiempos para fortalecernos en Dios, como dice la Biblia en Efesios capítulo 6, el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Estamos en tiempos de guerra, tiempos difíciles. Estamos en tiempos donde se está preparando, el mundo se está preparando, el enemigo se está preparando para atacar. Pero yo creo que nosotros nos estamos preparando o estamos preparados en el Señor para estos últimos tiempos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, por encima de la maldad, debe haber un pueblo lleno de Dios. Por encima de esa maldad, debe haber un pueblo lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo. Debe haber un pueblo lleno de fe para combatir la maldad. Necesitamos estar fortalecidos en Dios. Necesitamos estar llenos de fe. Necesitamos estar llenos de la presencia de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo. Brillar en medio de las tinieblas. Alabado sea el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. El mundo, cada vez se ve más maldad en el mundo, se ve más el pecado, cada vez se anuncian y se dan a conocer noticias que antes no se escuchaban. Algo está a punto de suceder. Bendito el nombre del Señor en el mundo, pero algo grande también está a punto de suceder de parte de Dios. Y nosotros estamos ahí, debemos estar preparados, debemos estar listos para ver la gloria de Dios. Y si la maldad aumentará, yo también creo también que algo muy grande está a punto de suceder de parte de Dios. Vendrán avivamiento, vendrá un despertar. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Cristo está por encima, porque en Cristo somos cabeza. Alabado sea el nombre del Señor. No importa lo que usted esté viviendo, no importa lo que usted esté enfrentando en su hogar, en su familia. Puede ser que el enemigo está atacando a sus hijos. Hay maldad en alguno de su familia, hay maldad en su ciudad, hay maldad en su pueblo, hay maldad a su alrededor. Pero no tema, porque sí es posible permanecer en el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. No temamos a la maldad. Confiemos en Cristo, confiemos en su palabra, en su promesa. Poderoso el nombre de Jesús. Cristo es luz, Cristo es grande y poderoso. Y él dijo, por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el suyo no se enfriará. El mío no podrá enfriarse. Hay que perseverar. Poderoso el nombre de Jesús en medios de tantas dificultades, en medio de tantas luchas, tantas pruebas, en medios de tanta violencia, en medio de tantas protestas.
Por ejemplo, en mi país, en Colombia, de pronto para los que están enterados, quizás las cosas no están muy fácil, pero confiamos en el Señor, confiamos en aquel que nos ha llamado, confiamos en aquel que nos ha bendecido y nos ha llamado para servirle. Yo tengo la fe que Dios va a hacer su obra aquí en Colombia. Dios se va a glorificar en Honduras, Dios se va a glorificar en Puerto Rico, Dios se va a glorificar en República Dominicana, Dios se va a glorificar en Estados Unidos. Bendito el nombre del Señor, porque Él tiene el poder, Él tiene el poder para hacer su obra, mis hermanos, en cualquier lugar. Así que mi hermano, no importa el lugar donde usted esté, no importa el lugar donde se encuentre, si es posible vencer en medio de la maldad, si es posible vencer en medio de tantas amenazas, de tanta guerra, si es posible vencer por encima de los anuncios, por encima de las alertas, por encima de las guerras, de las noticias que seré, no podemos temer. Alabado sea el nombre del Señor. No importa el lugar donde estemos, no importa lo que esté sucediendo. La Biblia dice que con Cristo es posible. Con Cristo se puede. Aunque muchos se enfríen, aunque muchos se endurezcan, aunque muchos se entreguen al placer, a la inmundicia, a la bajeza, aunque muchos se entreguen a la inmoralidad sexual, al pecado, usted puede perseverar. Podemos perseverar, podemos estar firmes. Alabaros sea el nombre del Señor, porque Él nos llamó, fue para servirle. Él nos llamó para llenarnos de su presencia, de su Espíritu Santo, para fortalecernos. Él nos llamó para ser grande, para usarnos, para cumplir su propósito en nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Él nos llamó para estar ahí. Alabado sea el nombre del Señor, para hacer luz en nuestra nación, para hacer luz en nuestro pueblo, en nuestra familia. Bendito sea su nombre. Él nos ha plantado en ese territorio, en esa iglesia, en esa denominación. Él nos ha puesto ahí, en esa ciudad, ahí, en ese pueblo. Es para brillar. Alabado sea el nombre del Señor, para brillar ahí, en medio de esa dificultad. Con Cristo es posible. Con Cristo sí se puede. Así que no temamos a la maldad. No es fácil enfrentarla. Eso no quisiéramos verla, pero en este mundo, el mundo está lleno de maldad, como ya le he dicho, y vamos a ver, vamos a escuchar, vamos a sentir, van a suceder cosas difíciles, pero hay que estar confiados en Cristo, hay que estar confiados en Él, hay que estar confiados que con Cristo se puede. Con Cristo hay firmeza, hay fortaleza. Puede ser que usted se siente triste, puede ser que usted se sienta un poco desanimado por las actitudes, por las obras de maldad, por lo que usted está viendo a su alrededor, por lo que está sucediendo. Pero confíe, confíe en medio de ese ataque, de esas amenazas, en medio de esa enfermedad, de esos conflictos espirituales, en medio de esos problemas. Con Cristo es posible. La maldad no destruirá tu casa. La maldad no destruirá tus hijos. La maldad no destruirá tu matrimonio. No destruirá tu congregación. La maldad no destruirá tu familia. No destruirá tu ciudad. Poderoso el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Porque hemos confiado en el Señor, porque hemos creído en Él, porque estamos perseverando, estamos clamando y estamos de la mano con el Cristo de la gloria. Bendito el nombre del Señor. Y concluyo con esto. Concluyo con estas palabras. Por encima del nivel de maldad está el Dios del bien, el Dios que nos ha llamado, el Todopoderoso. Por encima de esas tinieblas está Cristo. No importa qué tan grande sea el nivel de maldad en tu hogar, lo que se esté moviendo en contra de tu hogar, en contra de tu ciudad, en contra de tu familia, sí podemos vencer. Y Él lo dijo repito, Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Así que levantémonos, iglesia. Levantémonos, varón de Dios, pueblo de Dios, para vencer en medio
de estos tiempos de maldad. Bendito el nombre de Jesús. Bendiciones para todos. Dios les guarde, Dios les bendiga y muchas gracias por esta oportunidad. A la hermana Lina